Gerardo, ¿estás aquí? Gerardo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ay, Dios mío. Es Elena, Selma. Nos descubrió. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace? Ay, viene para acá, Dios mío, por favor, que nos descubra cómo entrar. ¿Dónde diablos te metiste, Mónica? Vicky, despiértate. Por aquí, por favor. Ya viene el médico en camino. Pero es que no entiendo qué pasó. Fue un accidente, Cami. ¿Pero cómo? Si mi papá es un excelente jinete. Se va a poner bien, ¿verdad? Se tiene que poner bien. Sangre. ¿Cuál sangre, Vicky? ¿Cuál sangre, Vicky? De Elena. De Elena. La sangre. La sangre. De Elena. Escuché ruidos de muebles, vine a ver qué pasa. Sí, yo también escuché ruidos, Tita, pero no sé de dónde venían. Ay, ¿qué hay atrás del librero? Nada, la pared. Es que estoy segura que oí algo que se caía. A lo mejor fue una rata. ¿Una rata? ¿Pero cómo que una rata? Pues sí, a lo mejor se metió del jardín o está en el sótano. No, pero ¿cómo? No es posible que no se cuiden esos detalles, Marta. Mañana hablo con el jardinero. Ay, Dios mío, ya. Ya se fueron. No, es que si no hubiera llegado Marta, yo no sé qué habría pasado aquí. Bueno, pues vámonos nosotras también, ¿no? No sea que regrese y sí arme la tremenda. No, al contrario, Selma, nos tenemos que quedar aquí un buen rato hasta que todo el mundo se duerma. Además, nos tenemos que llevar estas monedas. ¿Quién sabe cuándo vamos a poder volver a entrar aquí? La veo muy difícil, la verdad. Tremendo susto que me llevó. Tranquila.
Tranquila, amiga, ya. Ya pasó lo peor. A ver. Gracias. Dijo cosa, ¿verdad? Ay, Martín, qué susto me pegaste. Tranquila, Maite. Ya te dije, nadie te va a hacer daño mientras estés acá. Oye, me platicó Anselmo que el tipo ese que te anda buscando es uno de los desgraciados que trafican con mujeres. Sí, es un desgraciado de lo peor. Ah, bueno, acá no somos ningunas blancas palomas. Que se atrevan a venir por ustedes, verán lo que les cae encima. Ay, sí, claro, como cuando pasó lo de Rodrigo, ¿verdad? Ya. Esa vez nos agarraron por sorpresa, pero ahora ya estamos alerta. Tú nomás, cosa que veas, nos avisas y sacamos esos mendigos con las patitas por delante. Está bien. Gracias, Martín. Igual yo le voy a rezar a la Virgencita para que no regresen nunca. ¡Grita más fuerte! ¡Grita más fuerte! Tranquila, ¿qué te pasa? Dale. Que no me encuentre. No, aquí estoy, mírame, aquí estoy. Mira, eso, tranquila. Tranquila. Lo juro. Mi boca es una tumba. Una tumba. ¿Qué pasa? Tiene que creer. Tiene que creer. Está buenísimo. Porque hay una tumba. Una tumba. Sangre. Dios mío. Pero si está muy angustiada, eso es una pesadilla. Sí, por eso no quise levantarme. No sé si se vaya a poner peor. Créeme. Vicky. Tranquila. Tranquila, Vicky. Ay, Tenías una pesadilla. ay. ¿Te tomaste la pastilla de los nervios? Sí, gracias. Tranquila, Vicky. Descansa. Ay, gracias. Yo no sé qué está pasando, pero nadie puede dormir en esta casa. Susana, acuéstate. Híjole, Vicky. Ahora sí te soñaste una peliculota completa. Vieras todo lo que dijiste. Wow. ¿Y entonces cuánto tú crees que te pueden dar por estas monedas? Ay, pues la verdad no sé a ciencia cierta cuánto sea que valga esta colección. Aunque Julián me dijo que podría cobrar alrededor del $1.000.000, pues yo de todas formas necesito conseguirme un valuador. Ay, yo lo único que espero es que sea lo suficiente para comprar los viñedos, Selma. ¿Que valga la pena el sustote que nos acabamos de echar? Sí. Sí, te doy toda la razón, amiga. Pero yo tenía que hacer esto, tenía que correr el riesgo por mis hijas. Bueno, y tú ya estás curada de todo espanto, amiga. Sí, ¿cómo no? Pues claro, tú estás acostumbrada a lidiar con lo sobrenatural. Pues te juro que prefiero estar metida en una casa encantada que lo que acabamos de pasar aquí. No, amiga, no. Por lo menos ya yo sé que los
los fantasmitas chocarreros lo que van a venir es a jalarme las patitas y ya. Trata de dormir. Yo aquí me quedo. Ay, amiga, mil gracias por ayudarme con esto. De verdad que sin ti no habría sido posible esta misión. Y perdóname por arriesgarte. Qué gracias ni que nada. Hacía rato que no vivía algo tan emocionante. Bueno, nos vemos mañana para venderlas. Ándale. Y nos vamos a ver Sangre en los Colmillos 4. Esto de la aventura me encantó. Chao, amiga. Chao. No manches, Maite, esto es lo que me saco por quererte cuidar. Ah, sí, yo no sabía que querías venir de mi guarura. Para la próxima avisa y no te ando fumigando como mosca con mi spray. Ah, bueno, pues. Entonces ya sabes, ¿eh? Mañana saliendo de la malquerida, pues te vuelvo a acompañar hasta acá como lo hice hoy. Tú como que quieres quedar bien conmigo, ¿no? Pues más o menos, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Oye, Maite, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? No le vayas a contar a nadie lo que pasó ahorita, ¿va? No quiero que después pues me anden agarrando de bajada y se anden burlando de mí. No te preocupes, que va a ser nuestro secreto. Aunque se te veía muy bien ahí haciendo pataleta como niño chiquito. Ah, muy graciosa, muy graciosa. Bueno, entonces nos vemos mañana. Órale. Bueno, gracias. Mi guarura. Ay, perdón. No. Pasa, Maite, por favor. No, es que a Valeria le dio otra de sus crisis, pero ya está más tranquila. ¿Estás mejor? Sí. Ya, yo las voy a dejar aquí para que descansen. Oye, si necesitas algo me llamas, ¿sí? Gracias, Diego, de verdad. Sí. Que descanses, que descansen. Maite, me regresaron las pesadillas. Soñé con el juez que llegaba y fue horrible. Ay, ya, mi Vale, no sufras. Vas a ver que el Anselmo y el Martín nos van a cuidar. Oye, ¿tú le dijiste al Diego que nos fueron a buscar a la malquerida? No le quise decir porque tenía miedo que él quisiera meterse en todo esto y que le pase algo por mi culpa. No, Maite, no. ¿Dónde estabas? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra
al vivir.